Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los usos que tiene una vaporeta o limpiador de vapor, ya que creo que es un aparato muy útil y versátil para la limpieza del hogar. El otro día os pregunté si queríais que hiciera un vídeo exclusivo sobre ella y la mayoría me dijisteis que sí. Vuestros deseos son órdenes, ya lo sabéis. Y muchos me comentasteis que os habíais comprado una pero que no sabíais si le estabais sacando todo el partido, y otros me comentabais que os la queríais comprar pero no sabíais si realmente merecía la pena. Así que bueno, resumiendo, esto es una máquina que limpia con vapor a alta temperatura y desde mi punto de vista tiene varias ventajas porque limpia y desinfecta a la vez. Además es ecológica porque no se usa ningún producto químico, solo utilizamos agua, por lo que creo que es perfecta para personas con alergia o casas donde haya mascotas. También desodoriza textiles como alfombras, sofás, colchones, cortinas, dejando una sensación de limpieza profunda. También elimina muy bien la grasa y la suciedad incrustada, y algo muy interesante es que elimina ácaros, bacterias y gérmenes, ya que el vapor supera los 100 grados, eliminando así el 99,9% de microorganismos sin necesidad de productos químicos. Así que si quieres saber todo lo que puedes limpiar con este aparato, prepárate un cafecito o lo que quieras y ponte cómodo, que empezamos. Bueno, lo primero que voy a hacer es pesar mi vaporeta para que veáis lo poquito que pesa. Solo pesa 1 kilo, así que os podéis imaginar lo ligera que es. Esto para mí es un punto a favor. Como veis, la boquilla tiene algo de movimiento, aunque no siempre es necesario, pero para algunas cosas viene muy bien. Algo que me ha gustado mucho es que tiene este botón de seguridad para bloquear la salida de vapor cuando queramos. Y por seguridad, cuando la vaporeta está caliente, el tapón del depósito se bloquea y no se puede abrir hasta que se enfríe. Viene con diferentes accesorios. Esta es la boquilla que utilizo más, me resulta mucho más cómoda. Este otro accesorio es para limpiar las tapicerías, al que le acoplamos el pañito, que también viene incluido. Esta pieza es para limpiar los cristales, que como veis viene con esta goma y se acopla al mismo accesorio de las tapicerías, que es este de aquí. Como veis es muy fácil de poner y de quitar y está genial que venga este accesorio para los cristales, pero también los podemos limpiar sin utilizar esta pieza. También incluye el embudo y el vasito medidor para llenar el depósito de agua. Este adaptador flexible, que es más largo, un cepillito redondo y por último la boquilla inclinada. Así que vamos a llenar el depósito para poderla utilizar. Tiene una capacidad de 350 mililitros. Es un depósito pequeño, pero os puedo asegurar que para lo que yo la uso tengo suficiente. Por el precio que tiene creo que está genial y además al ser pequeña ocupa poco espacio a la hora de guardarla. Pero en el mercado existen diferentes tipos de vaporetas, más grandes, más pequeñas, para que podáis elegir la que más os interese. La mía es de la marca Solac y la compré en Amazon. Intentaré dejaros el enlace en la cajita de descripción del vídeo de la mía o de alguna lo más parecida posible. Una vez lleno el depósito, la enchufamos a la corriente y tenemos que esperar a que se caliente, que solamente tarda 3 minutos. Una de las cosas que podemos limpiar con ella son los desagües, y es que el vapor a alta temperatura ayuda a desincrustar la suciedad, eliminar restos de grasa, bacterias y malos olores sin necesidad de productos químicos. Solo tienes que dirigir el chorro de vapor directamente al desagüe durante unos segundos. Y también va genial para limpiar todas las ranuras de difícil acceso. La vaporeta también es tu aliada para limpiar y desinfectar el inodoro. Elimina bacterias y sarro solamente utilizando agua. Pásala por el borde, la base, la tapa y por las zonas más difíciles de llegar. Usa una boquilla fina para llegar bien a las juntas y a las bisagras sin tener que desmontar la tapa. Quedará desinfectado y reluciente en minutos. Algo que no os he comentado es que os recomiendo que para la vaporeta utilicéis agua destilada o agua embotellada, pero mejor que no sea del grifo para que no tenga cal.
Dile adiós a la grasa y a la suciedad de los azulejos con la vaporeta. Esta es otra de las cosas que podemos limpiar con ella. El vapor a presión limpia en profundidad sin esfuerzo, ideal para la cocina y el baño. Desincrusta la suciedad de las juntas y deja los azulejos brillantes, sin necesidad de frotar ni de usar químicos agresivos. Pásala con una boquilla pequeña y termina con un paño de microfibra para un acabado perfecto. La mampara de la ducha es otra de las cosas que podemos limpiar con la vaporeta. El vapor elimina la cal, el jabón incrustado y las bacterias. Solo pasa la vaporeta por toda la superficie, incidiendo en las esquinas y en las juntas. También va genial para limpiar los rieles de la mampara, que normalmente son muy difíciles de limpiar. Termina siempre con un paño de microfibra para que quede brillante y sin marcas. La vaporeta también es una buena opción para limpiar las juntas del suelo, especialmente cuando tienen suciedad incrustada. El vapor a alta temperatura penetra en las ranuras, afloja la grasa, el polvo y la suciedad acumulada sin necesidad de frotar con fuerza ni usar productos agresivos. Cortinas limpias sin pasarlas por la lavadora, si se puede, con la vaporeta. El vapor penetra en las fibras, elimina el polvo, los ácaros y los malos olores al instante, sin tener que descolgarlas. Solo pásala de arriba abajo manteniendo una distancia prudente para no mojarlas demasiado. Es ideal para refrescarlas entre lavados y mantener un ambiente más saludable en casa. Y además elimina las arrugas. ¿Sabías que puedes limpiar y desinfectar tus tapicerías con la vaporeta? El vapor penetra en las fibras, elimina ácaros, bacterias y malos olores sin empapar el tejido. Es ideal para sofás, sillas, alfombras, para todo tipo de tapicerías. Eso sí, antes te recomiendo que pases bien el aspirador para eliminar pelos y pelusas. Y no os preocupéis porque no queda muy mojado. Otra de las cosas que podemos limpiar con la vaporeta es el colchón. Es una forma de limpiarlo y desinfectarlo en profundidad sin mojarlo demasiado ni usar productos químicos. El vapor elimina ácaros, bacterias y malos olores acumulados, así que es ideal si tienes alergias o mascotas. Utiliza la boquilla con paño, pásala por toda la superficie y deja ventilar bien después. Hazlo cada cierto tiempo y tu colchón estará más limpio y fresco. Y si tenéis alguna mancha en el colchón, como la que tengo yo aquí, podéis complementar la limpieza con la vaporeta. Pulveriza la mancha con algún quitamanchas o con la mezcla de agua oxigenada y lavavajillas a partes iguales, que es la mezcla que más me gusta a mí, pero a mí no me quedaba, así que he utilizado oxígeno activo. Déjalo actuar unos segundos y después ves pasando la vaporeta sobre la mancha hasta que ésta desaparezca. Con la vaporeta, los cristales y los espejos quedan relucientes sin utilizar ningún producto. El vapor desincrusta la suciedad, elimina marcas de dedos y desinfecta al mismo tiempo.
Solo necesitas la boquilla con goma limpia cristales o pasar después un paño de microfibra para un acabado perfecto. Yo lo he hecho de las dos maneras para que lo veáis. Aquí en el espejo he utilizado la boquilla con la goma limpia cristales y después he pasado la bayeta sobre todo para las esquinas y para un acabado más perfecto. Pero en la mesa de centro he utilizado la boquilla normal y después he pasado una bayeta especial para cristales. Otra de las cosas que podemos limpiar con la vaporeta es la placa de inducción o de vitrocerámica. El vapor afloja la grasa y la suciedad incrustada sin rayar la superficie. Solo tienes que dirigir el vapor con una boquilla pequeña y luego pasar un paño suave o de microfibra. Asegúrate de que la placa esté fría y sécala bien después para que quede brillante. Y no te olvides de esta ranurita entre la placa de inducción y la encimera. El vapor penetra y empuja la suciedad acumulada, incluso la que no se ve. Termina secando bien para evitar que se acumule humedad. Queda impecable. También podemos limpiar los zócalos. El vapor desprende la suciedad acumulada sin dañar la pintura ni los materiales. Usa una boquilla pequeña y pásala con cuidado por el borde. Luego retira con un paño de microfibra. Las persianas también quedan impecables con la vaporeta. El vapor penetra entre las lamas y elimina el polvo y la suciedad. Es ideal para persianas de madera, aluminio o de PVC. Utiliza una boquilla fina para que el vapor se distribuya bien entre las lamas y luego pasa un paño para recoger la suciedad. Probablemente este sea el uso más típico y conocido de la vaporeta, pero es que mirad cómo chorrea toda la suciedad. No sé a vosotros, pero a mí hacer esto me resulta muy placentero. Y es que un día eres joven y al día siguiente eres feliz limpiando tu casa con una vaporeta. Para las ventanas y los rieles la vaporeta va genial. Yo creo que junto con las persianas es el uso que más le doy. Sobre todo para esos rinconcitos donde se queda mucha suciedad incrustada que es difícil de quitar. Te recomiendo que pongas una bayeta debajo para que no gotee toda la suciedad. El vapor va genial para aflojar la suciedad acumulada y el polvo de los rieles. Usa una boquilla fina para llegar a las ranuras y retira el exceso de agua con una bayeta. ¿Sabías que también puedes limpiar tu lavavajillas por dentro? Además de desinfectar, elimina la grasa acumulada en las paredes, las rejillas y las zonas de difícil acceso como las juntas de la puerta. Además, deshace restos de alimentos sin necesidad de productos químicos. Puedes hacerlo regularmente para evitar malos olores y mantener el aparato funcionando perfectamente.
También es muy útil para limpiar otros electrodomésticos como el horno y el microondas por dentro, ya que es muy eficaz para desincrustar la grasa. En el caso del horno a mí me encanta para limpiar todas esas ranuras de difícil acceso y sobre todo dentro de las gomas donde se queda mucha suciedad y es muy difícil de limpiar. Otra cosa que podemos limpiar con la vaporeta es la campana extractora y los filtros. Como os comento, el vapor elimina la grasa incrustada y desinfecta sin necesidad de frotar durante horas ni usar productos agresivos. En mis filtros no se ve mucho la diferencia porque están limpios, los limpié hace nada, pero os puedo asegurar que es súper efectivo. Para la campana pasa el vapor por las superficies y juntas y luego seca con un paño de microfibra. Hacer esto también es muy efectivo para evitar los malos olores. Si tienes las paredes sucias o con manchas, la vaporeta también puede ayudarte. Funciona genial en paredes del baño o cocina con pintura plástica. Puedes usar una boquilla normal, con paño o con cepillo suave. Te recomiendo que hagas una prueba en una zona pequeña primero. Pasa el vapor en movimientos suaves y rápidos para evitar humedecer demasiado y seca con un paño después. Bueno, pues ya habéis visto que con una vaporeta podemos limpiar prácticamente todo o casi todo. También la podríamos utilizar para limpiar y desinfectar los cubos de la basura, para limpiar el suelo, aunque para esa función os aconsejo que compréis una específica para el suelo, ya que son más grandes y bueno, al final esta pequeña que tengo yo da para lo que da. Y aunque es pequeña también os digo que cunde bastante y para lo que la utilizo para mí es perfecta. También podemos limpiar con ella otras cosas como las llantas del coche, eso sí, tenéis que tener un enchufe porque esto funciona enchufado a la corriente, ya lo sabéis, y muchas personas pues tenemos el coche en la calle o en algún parking comunitario donde no tenemos dónde enchufarla, pero también es una muy buena opción. También podríamos limpiar los radiadores, por ejemplo, aunque yo no tengo en casa, así que no lo he podido grabar. Y seguro que hay muchísimos más usos que podemos darle, así que si se os ocurre alguno que no haya salido en este vídeo, ya sabéis, dejadlo en comentarios porque así aprendemos todos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante o por lo menos que os haya entretenido. Contadme en comentarios cuál es el uso que más os ha sorprendido, si conocíais todas estas cosas que podíais limpiar con la vaporeta. Y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.